Muy bien. Hoy quiero darle el tiempo al pastor Quesada. Él nos va a compartir la palabra del Señor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y pues estar dispuestos a la palabra del Señor. Pastor. Gloria al Señor. Dígale a su vecino que bien se mira. Vamos, aunque sea por fe, dígale. Gloria al Señor. Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para dar lectura a la palabra del Señor. Mateo 3, 11. Dice así la palabra del Señor. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Incline su rostro y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te amamos, te bendecimos, te damos la gloria, Señor, en esta hora. Pedimos tu auxilio y te pedimos que solamente la voz de tu Espíritu Santo se escuche en este lugar. Gracias porque donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Señor, háblanos a través de tu palabra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Quiero compartir acerca del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de Juan el Bautista era externo porque era en agua. Pero el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con regeneración y santificación. El fuego del Espíritu Santo consume la naturaleza carnal que hay en nuestra vida. El fuego hace tres cosas: calienta, ilumina y limpia. Exactamente eso es lo que trae el Espíritu Santo al cristiano, al creyente que lo recibe: calor, luz y limpieza de todo pecado. En el Salmo 51, versículo 3, David dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David, cuando iba a adorar, cuando iba a orar, siempre el pecado se le presentaba en la mente una y otra vez. Y sentía que le había enfriado el corazón hacia Dios. Cuando hay un obstáculo, cuando hay algo en nuestro ser que no nos deja, que bloquea nuestra intimidad con Dios, a la hora de levantar nuestras manos, a la hora de adorarlo, a la hora de orar, eso venía al corazón de David y le recordaba el pecado que había en él. Eso es lo que hace Satanás, eso es lo que hacen los demonios, eso es lo que hace el enemigo, recordarnos siempre lo que hemos hecho. Mas sin embargo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La promesa cumplida en Pentecostés, Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Que no se fueran de Jerusalén. Dígale a su vecino: no te vayas a ir de la casa. Jerusalén es la casa. Dígale a su vecino: no te vayas a ir antes de tiempo. Espera la promesa que Dios te ha dado. Hijos, los que son hijos, no se vaya a ir antes de la promesa que Dios le prometió. Más si es primogénito. Porque el primogénito, habrá alguien que es primogénito. ¿Qué es el primero acá?
Mire cuántos primogénitos. El primogénito le toca doble porción, doble herencia. Si no se la han dado para que la reclame. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Diga conmigo, Jerusalén es la casa. Se cree que al aposento alto llegaron 400 personas a esperar la promesa del Espíritu Santo. Pero comenzaron a irse, de tal manera que los que quedaron fueron solamente 120. Diga conmigo, paciencia. El creyente necesita paciencia. Salmos 40 dice, pacientemente esperé en Jehová. Diga conmigo, paciencia. Paciencia es saber esperar sin quejarse. Eso es paciencia. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yo creo algo firmemente, que cuando la gente huye, que cuando la gente se va, es porque algo no era para ellos. Dios le ha dado, y usted es parte de ese jardín. Dios le ha dado un huerto, Dios le ha dado un jardín, y usted y yo somos parte de ese jardín. ¿Alguien dice amén? Ese es el punto número 1, la promesa cumplida en Pentecostés. El número 2, el Espíritu Santo es para todos. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Vamos, agarre fuerza, respire profundo. Diga, el Espíritu Santo es para todos. Yo recuerdo haber recibido al Señor un 15 de septiembre de 1995. Una tarde, una noche, me guiaron 2 personas a recibir al Señor. Y estaba yo, era casi siempre, todos los días, era una escuela de música cristiana. Yo no era creyente. Y yo llegué a esa escuela a trabajar. Y todo el mundo me decía, hermano, yo no sabía qué decir, qué contestarle. Dios le bendiga. Y yo no sabía qué decir. Y los niños me comenzaron a evangelizar. Pero yo recuerdo que esa noche pasaron muchas cosas. Yo estaba escuchando, estaba dando una clase de canto, cuando se les ocurrió a las 20 personas que tenía ahí dando clases de canto, cantar el mismo canto, como que solamente ese sabía. Como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. Entonces, hubo un momento que yo dije, vamos a tomar un break, y yo me fui al baño a llorar. Yo me fui al baño y estaba temblando. Por primera vez en mi vida, yo había sentido la presencia de Dios. Entonces, esa noche, yo hablé con los hermano Eric Porta y el pastor Manuel Castillo, y yo le dije, ¿qué tengo que hacer para ser aleluya? Para ser como ustedes. Entonces me dice, recibe a Jesús en tu corazón. Entonces yo quiero eso porque yo necesito eso. Y oré, me guiaron en la oración, yo hice la oración y me quedaban viendo los dos. Yo traía 25, 26 años de haber sido militar. Entonces me volvían a ver y le digo, ¿por qué me vuelven a ver? No es que alguna gente llora cuando reciben a Jesús, otra gente le agarra temblorina y toda cosa, y a usted no le agarra nada. Entonces, ¿tiene que pasar eso? No tienen solamente. Entonces, ya oraron por mí. Y yo vivía en Anaheim y estaba trabajando en Inglewood. Cuando subí al 405, cuando subí al freeway, yo recuerdo haber escuchado, cuando tenía 5 minutos ya de ir en el freeway, yo recuerdo haber escuchado como una bomba en el carro, arriba del carro. Digo, seguro estos aleluya
le metieron alguna tachuela, algún clavo al carro, a la llanta. Pero el carro iba bien, seguía corriendo bien. Después, como a los 3 minutos, oí otra explosión en mi carro. Algo me echaron esto. Sí, a mí me lo habían dicho que tuviera cuidado. Algo me echaron. Entonces yo empecé a temblar. Y mis labios temblaban y empecé a tartamudear. Así, y temblando y todo. Entonces, no sabía qué era. Lo que empecé a pedir perdón a Dios por todo lo que había hecho, por toda mi vida, por lo que había tantas cosas que no debía hacer. Y comenzaron de mi nariz a salir cosas, especie de una cosa verde podrida, hedionda, que era especie de alga, algo que no puedo explicar, algo ligoso, y era espantoso. Eso tuve que abrir las ventanas del carro porque se llenó el carro horrible de ese olor y tiraba espuma, era espantoso. Entonces yo empecé a hablar en lenguas. Pero yo no sabía que era eso. Y comencé y fue algo precioso, que todo el camino, 30, 40 minutos, y lloraba y no paraba de hablar en lengua. Cuando yo llegué a casa, me dijeron, sí, vienes bien marihuano, porque ahora ya te agarró por llorar, y toda la gente asustada, y comencé a llamar por teléfono a mis amigos, mira, perdóname, estás bien drogado, estás bien borracho, mañana hablamos, no, perdóname. Yo empecé a llamar a mucha gente, a mis amistades, de que me perdonaran. Yo sin saber que el Espíritu Santo me había bautizado, que había recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque no sabía. Toda mi vida, 25 o 26 años, fui ateo. No creía en Dios. Estuve metido en la yoga por muchos años. Me inicié en la yoga, y hacía práctica de yoga. Supuestamente lo que le venden a uno es, si quieres encontrar la paz en tu corazón, haz yoga. Los yogas tienen alrededor, la religión hindú de los yogi, tienen alrededor de 30,000 dioses. Ellos tienen alrededor de 30,000 dioses. Por eso cuando usted predica, alguien llega a la India a predicar el evangelio, se alegran porque es otro Dios. Pero lo que hace es una invocación, cuando uno se inicia en la yoga, una invocación de los 3 dioses que ellos tienen, como nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos tienen también 3 dioses. Y para encontrar la paz, dice Jesús, mi paz os doy. Esa es la única paz que podemos recibir, la paz de Jesucristo. Y la única meditación que podemos es la del Salmos 1, meditar en su palabra, reflexionar sobre la verdad que es Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 44 al 46, hay una historia muy preciosa. Pedro ayunaba, porque estaba en ayuna, y se le apareció, le habló el Espíritu Santo en ayuna, al igual que Cornelio estaba en ayuna, y el ángel se le apareció y le habló. Algo pasa cuando usted y yo ayunamos, ¿se da cuenta? Porque nuestro oído está sensible a la presencia de Dios, a la voz de Dios. Y Cornelio estaba en ayuna, y Pedro también estaba en ayuna, porque dice que tuvo hambre y mandó a hacer unos chuchitos allí. Le prepararon unas pupusas, pero mientras estaba la pupusa, él subió a la azotea y empezó a orar, comenzó a orar. Y ahí dice la escritura en el capítulo 10 que se le bajó un lienzo y miró toda clase de animales, miró toda clase de carne, y oyó que le dijo esa voz: Pedro, mata y come.
Y dice que le dijo: Señor, tú sabes que yo nunca he comido nada inmundo. Pedro se parece a muchos de nosotros, que a veces somos tan santos, que pensamos si saludamos a alguien que no es creyente, que nos vamos a ensuciar, que somos inmundos. Y le dice el Señor: mata y come. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Porque Dios tanto ama al moreno, tanto ama al güero, tanto ama al asiático, tanto ama a usted y a mí, como ama a su pueblo Israel también. Pero a veces nos sentimos inmundos. Mata y come. Mata y come. No llames inmundo. ¿Cómo oirán si no hay quienes prediquen? ¿Cómo oirán si no son enviados? Estoy seguro que la mayoría de nosotros, nuestras amistades son puros cristianos. Puros cristianos. ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a oír? Allá en Apocalipsis, Dios tiene misericordia. Y hay gente todavía en Babilonia. Hay gente todavía en esa iglesia tradicional. Y Dios le dice: pueblo mío, salid de allí. En el mismo libro de Apocalipsis hay ángeles predicando, porque ya la iglesia no está. Y a veces lo que oramos nosotros, nuestra oración: Señor, envía a alguien. Y Dios nos quiere enviar a nosotros. Dios quiere enviarle a usted. No nos hagamos el loco como en una ocasión se hizo David. A veces nos hacemos el loco. Y Dios nos está hablando. Dios nos dice en profecía: mi hijo, te quiero usar. Y le decimos al vecino: ahí te hablan. Dios habla a través de su profecía a la congregación, a su pueblo. Pero el mensaje es personal. Y dice Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Aquí hay gente fiel, hermano. Aquí en medio de nosotros hay gente fiel, pero no quieren compartir la presencia de Dios para otra gente. Aquí hay gente que ama al Señor, que saben mucha Biblia, pero no la comparten. Y se quedaron atónitos sin voces de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El domingo pasado yo llamé a los jovencitos a orar por ellos. Y mi niña Priscila, de 12 años, recibió el Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. Todos los jovencitos de la alabanza estaban ungidos. Todos, jamás los había visto llorar, quebrantar su corazón delante de la presencia de Dios. Al otro día que la llevé a la escuela, me dice: Terry, pensé que el Espíritu Santo era para el principio. Pensé que el Espíritu de Dios solamente fue en Pentecostés. No, mija. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Él está aquí, no está en Roma. Él está aquí. Y Él se puede mover sobre su vida. El Espíritu Santo habló a Pedro y le dijo: ve a casa de Cornelio. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo no es una fuerza activa de Dios. El Espíritu de Dios es una persona. El Espíritu de Dios se contrista cuando no hacemos lo que debemos de hacer. Pedro tenía oído para escuchar la voz del Espíritu Santo.
la comunión con el Espíritu Santo se desarrolla. En Isaías capítulo 28, versículo 11 dice, porque en lengua de tartamudos. Mire, cuando uno comienza a hablar en lengua, ese es prácticamente, uno dice 4, 3, 2 palabritas. Pero a medida que uno va hablando misterio. El diablo habla alemán, el diablo habla francés, el diablo habla español, el diablo habla inglés, pero no habla lenguas. Las lenguas son para la iglesia, las lenguas son para usted, para que hable misterios a Dios. Vuelvo a mencionar a mi hija, mi niña. Ayer estaba escribiendo y mira, papi, ¿vas a predicar mañana? Sí. Yo escuché que la iglesia donde vas es bautista, es trasfondo bautista. ¿Y qué? No, solamente digo, mi niña de 12 años. El Espíritu Santo es para todos. El Espíritu Santo es para todos. Para aquel que lo quiere, para aquel que lo anhela, para aquel que lo busca. Para aquel que lo busca. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Para que el Espíritu de Dios nos hable. En Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. En Apocalipsis 22, versículo 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La primera dimensión de recibir el Espíritu Santo es hablar en lengua. La segunda es tener una relación con el Espíritu Santo. El éxito de un salmista, de alguien que canta, no es tener los últimos cantos de los hermanos que graban. La última canción del disco que salió de los hermanos de Miel San Marco. No es eso, deben ser de los que canten. El éxito de un salmista es cantar el canto que le da el Espíritu Santo. El éxito de un predicador no es predicar. El éxito de un predicador es predicar el rema, lo que sale de la boca de Dios, lo que le da el Espíritu Santo. Eso es la predicación. De verdad, perdóneme lo que le voy a decir, pero qué aburrido sería que viniéramos el domingo una vez a la semana a la iglesia y que así como vengamos, así nos vayamos. Que no haya cambios en nuestra vida. Qué tristeza es, ¿no? Porque seríamos como la iglesia de tradición. Por mi culpa, por mi gran culpa. Yo sí tengo muchas expectativas de lo que Dios va a hacer en este lugar. ¿Me escuchó? Yo sí tengo muchas expectativas de lo que Dios va a hacer en este lugar. El que tenga oído que oiga, que ponga atención. Eso significa. A veces tenemos esos audífonos, esos aparatos que usan los que mueven los aviones, los que están abajo. Y no oímos. Y Dios nos está hablando. Y no escuchamos la voz de Dios. Que tenga oído que oiga. El oído espiritual, no el oído natural. Para obedecer al Espíritu. Si usted y yo entrenamos ese oído, somos candidatos para que Dios haga grandes cosas en nuestra vida. El Espíritu Santo no se limita. El Espíritu Santo, y esa fue la explicación que le di a mi niña. En el principio el Espíritu Santo se derramó sobre los judíos, pero allí no termina todo. Termina con nosotros los gentiles.
sobre nosotros también. Y eso fue lo que a Pedro le impresionó, que cuando disertaba, cuando les estaba hablando de Jesús, cómo cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles también. Y digo, ¿quién soy yo para parar lo que quiera hacer el Espíritu de Dios? Usted mira, se recuerda los misioneros hace muchos años atrás, puros güeros, puros blancos. Esos eran los misioneros que llegaban a nuestros países. ¿Cuántos se recuerdan? Y ahora los misioneros son africanos. Ahora los misioneros son morenos como yo, que a veces ni en el día nos miramos. Hemos visto coreanos acá. Porque Dios quiere derramar su gloria sobre esta nación, sobre este pueblo. Dios se acordó de los olvidados. Me encanta ese pasaje de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 a 12. Dice, a lo suyo vino. Diga conmigo, a lo suyo vino. Ahí vamos todos, a lo creado por Él, a su creación. A lo suyo vino, tanto judíos como gentiles. A lo de Él, a lo suyo. Ahora habla de Israel, mas los suyos, hablando de Israel, no le recibieron. Más a los chapines, más a los guanacos, más a los catrachos, más a los nicas, más a los mexicanos, a todos aquellos que le han recibido, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Alguien da un grito de júbilo en esta mañana. Se puede creer usted, en Hechos capítulo 19, versículo 1, 2 y 6, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos era un predicador extraordinario. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El enemigo a veces nos quiere decir y engañar que estamos llenos, pero no estamos llenos. El enemigo nos quiere meter en la cabeza a veces que tenemos cosas, pero todavía no conocemos el corazón de Dios. Y habiéndoles impuesto las manos, Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Yo he hablado con mucha gente, les digo, ¿usted tiene el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, ok, no lo tiene. Y la gente que ha hablado con ella, muchas me han dicho, pastores, que tengo miedo de recibir algo que no sea de Dios. Cuando usted está en su casa, cuando usted, miren, todo esto, derramamiento de Pentecostés, en el aposento alto era en una casa. El derramamiento del Espíritu Santo era en casa de Cornelio, era en un grupo familiar. Allí se derramó el Espíritu Santo. Allí descendió el Espíritu Santo. Entonces no tenga miedo, que Dios no va a permitir que algo extraño se meta a su vida. Hello. Dios no va a permitir. Usted hable, usted abra su boca y Él la va a llenar. Aquí tengo miedo. No tenga miedo. No tenga miedo. El mismo Espíritu Santo que cayó en Pentecostés, que cayó en casa de Cornelio, puede caer esta mañana en este lugar.
El que lo quiere recibir, lo recibe. Requisitos para recibir el Espíritu Santo es estar vacío. Estar vacío. ¿Cómo se puede llenar? Usted que esté vacío. Aquel lugar se llenó. Aquel lugar se llenó. La casa se llenó del perfume de alabastro que aquella mujer trajo. Y se llenó el aroma, se llenó el perfume esa casa, hasta que ella quebró el vaso y lo derramó a los pies del maestro. ¿Cuándo se va a llenar nuestro ser de Cristo? ¿Cuándo vamos a hueler a Cristo? ¿Cuándo vamos a hueler al Espíritu Santo? Hasta que derramemos nuestro corazón delante de Él, delante de su presencia. Número 3, termino. Los de repente de Dios. Eso sucede cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Cuando recibimos nosotros lo que el Señor tiene para nosotros. En Hechos capítulo 11, versículo 15, Pedro dijo: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. De repente cayó el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, diga conmigo, y de repente, súbitamente, cuando menos se esperaban, y de repente, me encantan los de repente de Dios. Y de repente, diga conmigo, y de repente serás sano. Y de repente las puertas se abrirán de par en par para tu vida. Y de repente, súbitamente, y de repente tus hijos les cantará el gallo. A tu esposo y a tu esposa le cantará el gallo. Y se recordarán las palabras del Señor. Se recordarán. Me encanta Job cuando dice: de oídas se había oído. Todo lo que le decían a Job, todo lo que un padre le puede decir al hijo, todo lo que el pastor le puede aconsejar, de oídas se había oído. Mas ahora, diga conmigo, mas ahora mis ojos te ven, sus propias experiencias. Mi abuela decía: nadie aprende con cabeza ajena. Usted y yo tenemos que pasar el proceso, la escuela del Señor. Le digo porque soy pastor. A veces la gente cree que nuestros hijos son pastorcitos. No. Ellos tienen sus luchas como sus jóvenes. Dice que el pastor es Superman. Compra un libro que se llama Los pastores también lloran, y va a entender el pastor. No sé si está en la librería. Los pastores también lloran. Vale como $9. Pero parece que ya no sale tanto. Si alguien no quiere, lo vendo en 50. Porque ya están todas mis notas ahí. En Hechos capítulo 2, versículo 12 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ese viento va a soplar en esta mañana, en este lugar, el cual llenó toda la casa. Diga conmigo, llenó toda la casa. Dígalo más fuerte: llenó toda la casa. Donde estaban, ¿cómo estaban? Como usted está. Cabalito, estaban sentados como usted está. Ahí cayó el Espíritu Santo. Cuando menos lo esperaban, estaban bien acomodados en esas sillas calientes. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, dice, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En la cárcel estaba Pablo y Silas. Estaban en el calabozo de más adentro. Allá estaban Pablo y Silas cantando himnos. Dice:
por causa de la palabra del Señor. No porque le pegaron a la señora, estaban presos. Hechos 16:26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. En California la gente está esperando el Big One, el gran terremoto. Pero el terremoto que vendrá sobre California es el terremoto de Dios, el terremoto espiritual, el terremoto que va a sacudir tus cimientos. Hay gente que se está moviendo porque creen que debajo de su casa pasan la falla de San Andrés. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. Eso es lo que quiere el Señor para Manantial de Amor, que se le abran todas las puertas. Y dice, y las cadenas de todo se soltaron. Dios quiere que no sigas esclavo. Dios quiere soltar tus cadenas. Dios quiere soltar lo que te ata, lo que te tiene oprimido. Dios quiere soltarlo en esta mañana. Y dice el carcelero que miró las puertas abiertas de par en par. ¿Cuántos quieren, aleluya? ¿Cuántos quieren ver puertas abiertas de par en par? Puertas espirituales. No solamente cuando entra al mall, que las puertas se abren de par en par, sino espiritualmente, financieramente. ¿Cuántos quieren eso? Póngase sobre sus pies. Yo quiero orar por usted. Venga al frente rápido. Venga al frente. Aquellos que quieren recibir en esta mañana. Si usted dice, ahí me quedo, este mensaje no era para usted, pero venga al frente, porque Dios quiere llenar su boca. Dios quiere llenar lo suyo. Mire, algo pasará. No solamente usted, sino los que están bajo su techo, los que están bajo su casa, serán bendecidos por esta palabra. Los que están bajo su techo, donde usted se mueve. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios va con usted. Dice que Dios bendijo la casa de Obed-Edom por el arca. ¿Qué es el arca? Es donde es la presencia de Dios. Dios bendice su trabajo. Dios bendice donde usted se mueve, porque usted y yo somos portadores de su presencia. Aleluya, levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Juan capítulo 7, versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Levante sus manos en alto. Levante sus manos en alto. Oh, aleluya. Abra su boca y empiece a bendecir a Dios. Si tiene lenguas, hable. Si nunca ha hablado en lengua, recíbala en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Levante sus manos. Yo no sé si trajo salmos. Yo no sé si trajo un cántico. Yo no sé si trajo himno. Aleluya. Levante sus manos en alto. Mira tu pueblo, Dios. Oh, gracias, Padre. Ahí está. Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, muévete a otro nivel sobre nuestras vidas. Aleluya. Yo quiero más. Yo quiero más. Oh, aleluya. Gracias. Oh, sí, Señor. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Porque sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu de Dios. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Bebe